Audio Jungle. Hola, Dios te bendice. Esto es Elías y está aquí restaurando todas las cosas. Continuamos con estos videos que están restaurando muchos puntos importantes acerca de Jesucristo. Mira, vamos a estar platicando ahorita en este video algo de lo que Jesús dijo de sí mismo. Él mismo se comparó con un grano. Qué interesante, con un grano, sí. En Juan 12:24, él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice el grano de trigo que es echado en tierra, si no muere, dice, si no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo sé que estaba hablando de sí mismo? Porque allí mismo, en ese mismo capítulo, dice, si yo fuese levantado de la tierra, espérate, en el 24 dijo que el grano iba a ser echado en tierra, y luego dice, si yo fuera levantado de tierra. ¿Qué es eso, levantado de la tierra? Significa resurrección, significa cuando Él fue resucitado. Porque a Él lo levantaron de entre los muertos, así lo afirma Romanos 10. En fin, Jesucristo dice, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo como una especie de fruto por haber sido sembrado como un grano. El grano si muere lleva fruto. Y en el versículo 32 dice que Él hablaba de esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Estaba hablando de esa muerte espiritual que tuvo que morir como el grano. El grano muere y tiene que ser plantado. No, por cierto, no fue plantado a 2 metros bajo tierra. Fue plantado en el corazón de la tierra, lo dice Mateo 12:40. Jesucristo fue plantado. De esa muerte se refiere, esa muerte espiritual que su espíritu fue plantado. Un versículo en 1 Corintios 15:36 habla también de grano. Dice que lo que tú siembras, y luego dice una palabrita fuerte, dice necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y está hablando de siembra, está hablando forzosamente de grano. Y lo respalda el versículo 37, porque en el 37 habla de que lo que se siembra es el grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier grano. Jesucristo se comparó con un grano, ya sea de trigo o de cualquier grano, tal vez el grano de mostaza también. Te lo digo tal vez, pero la Biblia afirma que también Él representa el grano de mostaza. Muy bien, pero Él se comparó con un grano y tuvo que morir. Regreso al versículo 36 donde dice lo que no muere, o sea, no se puede vivificar si no muere antes. En 1 de Pedro 3:18 dice que Jesucristo fue vivificado en espíritu. Va de nuevo, vivificado en espíritu. O sea, su espíritu tuvo que haber sido muerto, ahí está una muerte espiritual, para ser vivificado. Lo que no se vivifica si no muere antes, afirma 1 Corintios 15:36. Muy bien, Él fue el grano que fue plantado. Romanos 6 afirma que fue plantado. Jesucristo fue sembrado. Él fue el grano que fue sembrado en el corazón de la tierra. Joel 1:17 dice que el grano se pudrió debajo de los terrones. No por nada dijo Joel que el grano iba a pudrirse. ¿Por qué tenía que pudrirse el grano? Para poder dar fruto. Jesucristo, su espíritu, tuvo que llenarse de corrupción. Tuvo que hacerse corrupción. Jesucristo es su espíritu. Él es espíritu. Se pudrió debajo de la tierra, se llenó de corrupción. Lo que no vio corrupción, de acuerdo a Hechos 2, fue su carne, eso sí, pero su espíritu no fue dejado en el Hades. El grano murió, pero dio fruto, mucho fruto. Él es el grano de trigo, Él es el grano de mostaza, Él es el grano que se pudrió debajo de los terrones. Bien, pues en Mateo 17, versículo 20, le estaba hablando a los discípulos cuando les dijo que si tuvieran la fe como el grano de mostaza, como el grano de mostaza, dice que le pueden decir al problema, les dice, hazte de aquí, muévete para allá, y termina diciendo, y nada le será imposible. Todo te es posible si tuvieras la fe como el grano de mostaza. Ahora, quiero mostrarte que aparte de que Jesucristo fue el grano, ese grano de trigo o de cualquier otro grano, Él tuvo fe en el mismo infierno. Él fue plantado, sembrado en el corazón de la tierra, pero Él se quedó con la certeza de que su alma no iba a ser dejada en el Hades. Él mismo en Jonás 2, que por cierto, Jonás habla de Jesucristo.
Él lo dijo de sí mismo, es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Si tú ves Jonás 2, dice que a pesar de todas las angustias del Seol y todo lo que le pasó allí, dice que veré tu santo templo. Él estaba en la fe, en la certeza de que iba a resucitar al tercer día. Clamó, creyó y todo porque fuese resucitado, levantado del corazón de la tierra. El grano tuvo fe en el infierno. Por eso Jesucristo a los discípulos le dijo, si tuvieras la fe como el grano, como la fe que tuvo el grano. Si tú empatas o haces la comparación de Mateo 17:20 con Marcos 4:31, donde habla de que el grano de trigo, una vez sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas. Ese fue Jesucristo, que una vez que murió, fue sembrado, murió, una vez resucita, crece y es el más excelso, es el más grande de todos, Jesucristo. Si tuvieses la fe como el grano, nada te sería imposible. Atrévete a creer en medio de la circunstancia adversa. Atrévete a creer en medio de ese problema, de esa adversidad. Jesucristo creyó en medio del problema, en medio del mismo infierno. Y no hay problema más grande que el mismo infierno. Jesucristo se atrevió a mantenerse en la fe, en la confesión de que veré tu santo templo. No dejarás mi alma en el Hades. Así mantente. Tú, con esa fe, con esa certeza de que Dios te saca de cualquier problema. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Tú con la certeza, así, en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la depresión, tú mantente en la certeza como el grano de mostaza. Bien, pues ese es el consejo de Jesucristo y ese es el consejo en este programa, que tengamos la fe como el grano de mostaza. No importa las circunstancias, mantente creyendo y serás victorioso. Perfecto, esto es todo por hoy. Ya sabes qué hacer con estos videos, de comentar, compartir, en darle like y suscribirte a este canal. Nos vamos a ver en el próximo video. Dios te bendice.